manera sincrónica, ¿no? A ver, creo que ya inició. Entonces, sí, ya, profe. Perfecto. Entonces, lo que les comentaba a quienes están presentes es que la voy a grabar para quienes tienen problemas de entrar a la sesión, la puedan revisar después a través de la plataforma de Blackboard y que no se vayan atrasando, ¿no? Recuerde que yo no soy omnipresente, yo no puedo estar detrás de cada uno de sus computadoras para ver si revisan o no mi clase. Eso es una cuestión de mera motivación de aprendizaje. Ustedes sabrán si la ven o no, pero yo iré haciendo esto, número uno, para no estarlos haciendo que corran de un lugar a otro para conectarse. Número dos, porque sé que va a ser prácticamente imposible que los 31 que están en la lista se pongan de acuerdo para una hora en específico. Y pues número tres, para que el material quede ahí, ¿no? O sea, para poderlo revisar y volver a revisar y volver a revisar hasta que empecemos con ese asunto. Entonces, pues recuerden que va a haber sesiones que no van a ser tan teóricas, que van a ser más prácticas. Entonces, eso es también lo que lo que se va a necesitar para tener esto grabado, para que ustedes puedan ver, o sea, cómo moverle a los tutoriales de las diferentes aplicaciones. Ahora, si ustedes me van a decir, profe, pero YouTube tiene muchos tutoriales de las numerosas aplicaciones que vamos a ver. Bueno, pues sí, si usted prefiere ir a aprender a YouTube, no hay ningún problema. El chiste es que usted aprenda, pero mi trabajo es dejarle aquí colgadas las explicaciones y sobre todo los usos comunicativos, que eso difícilmente lo vamos a encontrar en YouTube. ¿Ok? Entonces, dicho esto, y antes de iniciar, me gustaría preguntarles quién tuvo, ¿cómo les fue con la actividad que les colgué en Blackboard? O si ya pudieron entrar a Blackboard, o no sé, cualquier comentario, duda, problema que tengan al respecto, que me lo vayan preguntando, por favor, para irlo solucionando antes de entrar de lleno al tema. ¿Todo bien? ¿Todos pudieron entrar a la página? En mi caso, sí. Ok. Bueno, entonces, cada semana Blackboard va a ir teniendo una nueva carpeta de actividad. Revisen con mucho cuidado. Yo no sé, la verdad es que desconozco, o sea, cómo trabajan los demás profes, pero miren, les voy a enseñar algo que yo generalmente hago en mi plataforma de Blackboard para que tengan cuidado con ese asunto, ¿no? Normalmente ustedes van a encontrar una actividad, pero esa actividad va a tener varias instrucciones. Por ahí vi que sí, varios de ustedes se dieron cuenta porque las hicieron, pero se los quiero dejar de todas maneras claro para que luego no tengan problemas de que hicieron una actividad nada más cuando yo en esa actividad pedía dos cosas, ¿no? Miren, déjenme les digo a qué me refiero. Miren, por ejemplo, tenemos esta primera carpeta sobre los datos, tiene una actividad, ¿no? Y tiene dos buzones de entrega. Eso quiere decir que esta actividad, cuando ustedes la abren, ¿no? Tiene, o sea, dos cosas que hay que hacer, ¿no? La primera es una lectura que les pide un mapa conceptual a mano y la segunda es una lista, ¿verdad? Un listado de 10 situaciones, guara. Entonces, cuando ustedes vienen aquí está un buzón para entregar el mapa y un buzón para entregar el listado. Entonces, tengan mucho cuidado cuando yo cargo actividades de leer, o sea, específicamente todo lo que solicito para que no les vaya a faltar ninguna, ¿ok? ¿Alguien tuvo problemas con eso? ¿No? Yo no. Ok. Sí, yo vi que la mayoría sí, bien, me estuvieron mandando trabajos, pero de todas maneras, ¿verdad? Ojalá que quede bien. Y lo mismo va a pasar en la carpeta que he cargado para esta semana, ¿no? Esta semana vamos a empezar con los tipos de fuentes de información y lo mismo, hay una actividad que tiene dos buzones de entrega y eso quiere decir que hay dos trabajos por hacer. ¿Por qué les encargo dos trabajos? También me parece importante decírselos porque luego me acusan de que les sobresaturo de trabajo, ¿no? Recuerden que su clase es de 6 horas semanales, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? A ver. No son 4 porque... Ay, perdón, es que hay mucho ruido en la calle. Pero no son 4 porque son 2 a la semana. Es correcto. Ajá.
Entonces, son 4, o sea, esa es la razón por la cual les pongo 2 actividades, una por cada clase, ¿verdad? Si tuvieran 6 horas, les encargaría 3, ¿verdad? Las materias que tienen luego, o sea, 4 horas presenciales y 2 virtuales, a esas les encargo 3 trabajos por semana. Entonces, esa es la razón por la que siempre va a haber 2, ¿verdad? Cuando llegue... Ajá, ¿no? Bueno, cuando entremos a la parte de las prácticas, ahí ya va a cambiar un poquito la dinámica, porque ya no me voy a ensañar tanto con ustedes, porque las prácticas por sí solas van a ser laboriosas, ¿ok? Bien, entonces voy a empezar con la disertación. Les recuerdo que cuando comparto en esta aplicación de Google mi presentación, no puedo ver el chat. Entonces, cualquier cosa que me quieran decir, abran micrófono y díganmela, porque no estoy pendiente. Y si quieren participar, también interrúmpanme, no hay problema, ¿ok? Porque si no, levantan la mano y no me doy cuenta, ¿ok? Bien, entonces la clase anterior, déjenme, a ver, la clase anterior, recuérdenme, nos quedamos en este apartado de los datos. Sí. Ok, miren, entonces solamente de manera muy breve, o sea, voy a proyectarles este material que les dejé en la actividad de la semana anterior. Por ahí, en todas las actividades, eso es lo que se me olvidó decirles. En todas las actividades ustedes van a encontrar mis materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre va a estar mi presentación, ¿no? Todo lo que yo les proyecto en clase, yo aquí se los voy a subir. En este caso, aquí está toda la parte de los datos y esta parte que no la vimos en la explicación directa en la sesión, pero que es necesaria para realizar las actividades, ¿no? Entonces, vamos a dar un pequeño repaso antes de entrar a la parte de lo que me gustaría abordar esta semana para volverlos a mandar a hacer trabajo asincrónico y tiene que ver con el asunto de qué hacer con los datos, ¿no? Es decir, la semana anterior estuvimos platicando un poco de la diferencia conceptual que existe entre lo que es un dato, lo que es información y lo que es conocimiento, ¿no? Y hablábamos un poco de esta parte de cómo muchas veces en el terreno de la comunicación o en el campo profesional de la información, lo usamos como sinónimo, ¿no? O sea, es decir, hablamos de dato e información como si fueran la misma cosa, cuando entre ambas hay un proceso de estructuración y hay un proceso de otorgar un sentido lógico, un significado a ese cúmulo de datos para que signifiquen algo para otras personas, ¿no? Entonces, la idea de poder maniobrar este asunto es poder extraer datos de la realidad y generar información que se convierta en conocimiento. Conocimiento que, pues, de alguna manera le sirva a la audiencia como sociedad y eso al final, pues, terminará generando un beneficio democrático para todos nosotros, ¿no? En la parte que tiene que ver con dotar a la ciudadanía de la suficiente información para que conozcan los procesos y la toma de decisiones en el contexto sociopolítico en el que viven. Esa es la parte que a nosotros nos toca. Pero la pregunta que nos hacíamos al término de las actividades de la semana anterior es, ¿qué hacer con los datos, no? ¿Qué hacer con los datos? Recuerden que la parte de la interpretación, por ahí les encargué de leer un texto. En el texto que revisábamos, hablábamos un poco de esta relación que existe entre la recolección de los datos y lo que nosotros hemos venido aprendiendo como la parte metodológica, ¿no? La parte cuantitativa, la parte cualitativa. En la preparatoria nos adiestran sobre el método científico, en la universidad nos vuelven a repetir esta parte del método científico y de cómo hay diferentes técnicas para observar, para medir, para entrevistar, para encuestar, para hacer focus group y numerosas otras cosas que vamos aprendiendo a lo largo de esta carrera metodológica. Pero lo que mirábamos en esa lectura era esta parte de la ausencia de la interpretación, ¿no? La interpretación vista como una de las partes del proceso, pero como una de las partes no tan importantes como el resto, ¿no? Es decir, la parte metodológica pone muchísima atención a cómo obtenemos los datos, cómo los recolectamos, pero luego después brinca rápidamente a lo que tenemos como hallazgo, ¿no? A lo que tenemos como un resultado. Y el autor nos decía, ¿y dónde está la interpretación, verdad? O sea, ¿dónde está este apartado que pone atención a cómo es que el investigador, la investigadora, le pone significado a eso?
Y entonces esta parte se vuelve importante para nuestra asignatura porque yo sé que ustedes o muchos de ustedes tienen esta inquietud de que no se van a dedicar a la comunicación, perdón, que no se van a dedicar a la investigación, pero no es necesario dedicarse a la investigación para tener claro que vamos a necesitar en nuestro campo profesional usar metodologías y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Eso nos va a pasar en todos lados. Es algo que a veces como estudiantes no comprendemos o no logramos dimensionar, me incluyo porque yo también fui estudiante y también me sucedió y siempre dije que jamás me iba a dedicar a la investigación y ahora vivo de ello, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, una persona que está en mercadotecnia, o sea, va a necesitar de esto, alguien que se quiera dedicar a la generación de contenido, va a necesitar de alguna manera este tipo de técnicas. Y en muchos rubros eso va a suceder, pero lo que hay que preguntarnos es, ¿en dónde está la parte interpretativa? Es decir, ¿en dónde es que debemos poner ese énfasis y esa importancia? Y entonces por ahí, en la parte que tenía que ver con los contenidos que les compartía, les ponía yo esta imagen, ¿no? Esta imagen, ¿alguien conoce esa imagen? Digo, por una Sí, es cuestión muy de la cultura. serpiente devorándose al sombrero. Ah, no, al elefante, perdón. El Ajá. principito que lo confunden con un sombrero. Pero entonces ya nos dijiste el truco, ¿verdad? O sea, porque al final de Sí. cuentas, la idea es transicionar, ¿no? O sea, la parte que tiene que ver con la interpretación, ¿sí? Nos habla de ciertos elementos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Pero casi todos, si se fijan, tienen que ver con el nivel de conocimiento que tiene la persona que está tratando de darle significado a los datos, ¿no? Número uno, el autor nos dice que interpretar datos tiene que ver con la perspicacia y la intuición que tenemos nosotros, los que queremos interpretar. De manera que la interpretación, o sea, va a ser diferente entre una persona que conoce poco y entre una persona que conoce mucho sobre un tema en específico. Y entonces nos vamos a ir encontrando, ¿sí? Elementos que nos ayudan, ¿no? ¿Qué tan familiares somos con el fenómeno de estudio? ¿Qué tipos o qué pautas o qué categorías estamos tratando de ver para nosotros poder darle una interpretación? Y en este dibujo, si se fijan, pues la discusión literaria que existía en la obra de Antoine Saint-Exupéry era esta, o sea, era, ¿qué es esto, no? Lo que su compañero nos dijo, ¿no? Que era una serpiente, ¿cómo dijiste? Una serpiente devorándose un sombrero del elefante, ¿cómo? No, a una serpiente devorándose a un elefante que se confunde Porque con un sombrero. claro, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, los tres elementos juegan, o sea, una parte de nuestra memoria colectiva. Y entonces, o sea, la parte que tiene que ver con los contextos, ¿verdad? O sea, esta figura por sí sola, pues el libro juega un poco con esa parte de, o sea, qué tanto conocemos, ¿no? O sea, la forma que tiene una boa y la elasticidad que puede llegar a tener una boa, ¿no? Porque al final no era una serpiente, si no me equivoco, era una boa. Y eso también es importante porque tienen diferentes, o sea, connotaciones físicas, ¿no? Entonces, una persona que poco conoce sobre la parte de la elasticidad que tiene una boa y de cómo funciona, o sea, el asunto de engullir alimento, pues poco va a saber que eso puede ser una boa, ¿verdad? Entonces se va a imaginar otro tipo de cuestión. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la parte, o sea, de los contextos? Pues que dependiendo del nivel de conocimiento que tenemos, ¿sí? Y del lugar desde el que estamos partiendo para interpretar, eso va a depender del significado que le demos a las cosas, ¿no? Que es algo con lo que el Principito jugaba con nosotros. Entonces, esta parte de contextualizar los datos, el autor de la lectura que ustedes revisaban, la llamaba la relativización, ¿no? Es decir, la parte de relativizar vista como un proceso en donde metemos, o sea, el dato que vamos a interpretar en una situación contextual en la que en realidad, ¿sí? O sea, no es tan importante o no es tan grave como parece para ciertos individuos, ¿verdad? Es decir, es colocar, o sea, el hallazgo o la interpretación en un sentido en el que muchas personas lo van a poder observar y en el que para esas muchas personas eso no va a ser igual de importante que para el resto de la sociedad. Y eso es importante porque lo que hace eso es objetivizar, ¿sí? Las interpretaciones comunicativas que vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque las liberamos de esa carga subjetiva que nos caracteriza. De tal manera que si yo ahorita hago una revisión de resultados electorales, ¿verdad? Entonces yo tengo que relativizar, ¿verdad? O sea, según mi contexto, yo tengo que relativizar los resultados. ¿Para qué?
para que estos no vengan cargados de una interpretación comunicativa parcial en cuanto al candidato o al partido político que se desea apoyar, ¿verdad? Entonces yo soy una persona, tengo simpatías políticas, pero a la hora de mi interpretación debo de ser lo más objetivo posible y para eso caigo en esa relativización, ¿verdad? Es decir, ponerlo en ese contexto. Ahora, eso es un poco la parte que veíamos en la lectura. Para quienes tuvieron la oportunidad de leer, entenderán un poco de qué estoy hablando. Para quienes no, a lo mejor creen que estoy yendo muy acelerado, pero habrán de regresar a la lectura. Pero lo que quiero que miremos ahora tiene que ver con la parte de las fuentes de información. Es decir, ya hemos dilucidado un poco cómo es que el proceso de los datos, o sea, debe de transformarse en un asunto de generación informativa que va a significar una oportunidad de conocimiento para las audiencias, para la ciudadanía, para los públicos, como ustedes le quieran llamar, dependiendo del área comunicativa en la que estén. Pero aquí también se vuelve importante el asunto de cuáles son esas fuentes de información. Es decir, hablamos entonces de que los métodos científicos están concentradísimos en la recolección de los datos que logramos, ¿no? Es decir, entre más datos tengamos, mejor es el producto. Pero, ¿y qué tal si las fuentes de información son cuestionables, verdad? O sea, eso también es algo que debemos empezar a identificar porque de aquí en adelante vamos a obtener datos de numerosas fuentes informativas y vamos a tener que tener claridad de qué tan fidedigna es dependiendo de la fuente de información que genera este tipo de datos. Entonces, lo primero que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Como sesión es, o al menos a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan los diferentes tipos teóricos de fuentes de información que existen para recolectar datos. ¿Para qué quiero que aprendan eso? Bueno, eso nos va a ayudar a nosotros a entender qué valor y qué importancia le van a otorgar esos datos, ¿sí? A la interpretación, es decir, al significado que van a tener toda vez que sean estructurados y que obtengan un sentido lógico, ¿sí? Para la sociedad. Entonces, estamos hablando de que vamos a identificar fuentes informativas para tener claro si lo que nosotros vamos a dar a conocer, ¿sí? Tiene cierto grado de importancia y valor para quienes van a recibir esa información. Eso, aunque ahorita parece que no es tan importante, al ratito nos vamos a dar cuenta que sí, de hecho es muy importante, tan importante que estamos ahorita sumergidos socialmente en una pues en una situación en donde las fuentes primarias carecen de atención de la ciudadanía, ¿no? Y entonces, dicho eso, pues lo que vamos a revisar son algunas aproximaciones a lo que es una fuente informativa. Vamos a ver los tipos de fuentes informativas, vamos a ver algunos ejemplos y después vamos a cerrar con la parte de qué tan valioso, o sea, qué tan valiosa es cada fuente de información para los objetivos que tenemos en cuanto a la interpretación. Ahora, antes de empezar, me gustaría tener una lluvia de ideas y me gustaría escuchar voces que no he conocido todavía. Quisiera que me digan, futuros comunicólogos y comunicólogas, ¿qué es una fuente informativa? ¿Qué idea tienen de una fuente informativa? Porque luego es como de esos, como de ese tipo de conceptos que creemos que sí sabemos porque lo damos por obvio, pero que al final cuando lo conceptualizamos no sabemos, ¿eh? Y me incluyo. Entonces, ¿qué es una fuente informativa? Díganme. Lluvia de ideas, palabras. Acuérdense que no leo chat. ¿No? Una ¿Nadie? Ajá, recopilación de adelante. datos. Ajá, ¿me lo dijiste o lo buscaste en Google? No, yo lo pensé. Ya, solo bromeo contigo. Una recopilación. Vamos a empezar a guardar palabras claves. Una recopilación. ¿Qué más? Es como donde surge el origen de, pues, ¿Pero ya vienen o no? alguna información o más bien algún dato, ¿no? Ok, ¿es el origen o es como el origen? Es el origen. Ok, vicio de comunicación, ¿no? No hay que dudar de lo que decimos. Es
o no es, ¿no? El cómo hay que dejarlo a un lado. ¿Qué más? ¿Qué es una fuente de información? ¿Qué es una fuente de información? Recopilación, origen, ¿qué más? Nadie. Bueno, los voy a dejar agarrar más confianza, a ver si después en otras sesiones somos más participativos. Bien, miren, las dos palabras que me acaban de decir son efectivamente correctas. La situación que sucede con la parte de conceptualizar una fuente de información es que las numerosas fuentes documentales que existen pareciera que no se ponen de acuerdo en tener un concepto universal, ¿no? Y en numerosas búsquedas que hagamos nos vamos a encontrar con diferentes visiones o perspectivas de lo que es una fuente de información. Por ejemplo, la primera visión que yo traigo a colación es la parte que dice que una fuente de información es un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de los datos. Y aquí, entonces, estamos hablando que es un instrumento, ¿verdad? Un instrumento que nos permite obtener datos. Pero aquí hay un asunto importante, fíjense cómo al final la definición, o sea, hace una mezcla entre conocimiento y datos, ¿no? Es decir, un instrumento para el conocimiento y luego para el acceso a los datos. Pero ¿qué no se supone que acabamos de aprender? Que primero es el dato y después el conocimiento. ¿Por qué creen que sucede eso? Los voy a dejar pensar en lo que les pido a los que están aquí afuera que se callen porque no me dejan dar clase. Espérenme. Listo. Observaciones. ¿Qué tienen que decirme al respecto? Necesito que sean más participativos porque esto se va a volver tedioso si no construimos conocimiento entre todos, ¿eh? Y luego la distancia no ayuda. No, no, escuché el ring, pero no veo el chat. ¿Alguien me puede leer lo que escribieron? Preguntó que había preguntado, que no escucho. Ok, muy bien. El primer significado de fuente de información nos dice que es un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a los datos. Mi pregunta es, por qué antepone el conocimiento si se supone que la clase anterior aprendimos que primero son los datos y los datos ayudan a la generación del conocimiento? ¿Por qué creen que existe, o sea, esa revoltura de palabras y conceptos cuando tratamos de conceptualizar una fuente de información? ¿No? Es una pregunta retórica. Yo, por ejemplo, cuando pienso en fuente de información, pienso como en estos sitios como Redalí, Google Scholar o sitios que pues cuando necesito bibliografía a consulta, ¿no? Entonces ahí ya hay, al leer un artículo académico, por ejemplo, disculpe, escuchen los perros. No, no te preocupes. Por ejemplo, ahí ya hay conocimiento porque ya se procesaron datos que se están traduciendo en un artículo con, pues, con su metodología y conclusiones, con sus respectivas conclusiones. Entonces, también puede ser una fuente de información. Por ejemplo, yo uso mucho el portal del INEGI, y entonces ahí, literalmente ahí son los datos en su estado puro o bruto, mejor dicho. Entonces, por eso hay como esta distinción, ¿no? Entre el conocimiento y tanto el acceso al conocimiento, tanto el acceso a los datos. Ok, fíjate, en tu primera parte de la respuesta dijiste algo interesante, que eso es lo que básicamente busco, ¿no?
Porque entonces tú mencionas que cuando uno va a los artículos de Redalyc y a este tipo de fuentes documentales, o sea, uno está accediendo ahí a conocimiento, ¿verdad? Y entonces eso es importante porque acuérdense que dijimos que el ciclo era que obteníamos datos que se convertían en información y que después se convertían en conocimiento. Pero entonces, si las fuentes de información son instrumentos que nos permiten acceder al conocimiento, eso quiere decir que nosotros vamos a adquirir lo que ya otra persona generó como conocimiento y lo vamos a convertir en nuestros datos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el ciclo, o sea, de la información es interminable. Lo que para uno culminó como un conocimiento, nos va a nosotros a otorgar datos para volver a generar nueva información y para generar nuevo conocimiento que le va a permitir a otra persona generar más datos y esto es una cadena interminable y es una cadena que habla un poco de cómo es que el conocimiento ha evolucionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que nos dedicamos a esto vamos retomando los hallazgos de otras personas y los convertimos en datos para volver a empezar una nueva conversión de información y conocimiento que vaya cada vez agarrando un grado más elevado, ¿verdad? Entonces, es Entonces, importante... Ajá, dime. entonces no tiene que ser como paradójico, ¿no? Ni excluyente, no tiene que ser como un juego de quién fue primero, si el huevo o la gallina, No, entonces no, no, siempre no. son Más bien como tiene que ser cadenitas. infinito, ¿verdad? Ajá, o sea, son como cadenitas, hagan de cuenta así como en la química, ¿no? O sea, una persona agarra datos, las convierte en información y luego las convierte en conocimiento y luego ese conocimiento otra persona lo engancha y lo convierte en datos para generar otra información y otro conocimiento y no es no es paradójico, es más bien infinito, ¿verdad? O sea, un proceso que nunca va a terminar, ¿verdad? Mientras que alguien esté jalando el conocimiento para convertirlo en nuevo conocimiento, ¿sí? Esa es una idea que me gustaría que quedara clara. Bien. Sí, Entonces, vamos a la segunda, al segundo significado. Dice, una fuente de información es el lugar donde se recogen los datos. Entonces, eso quiere decir que la fuente de información es la persona que nos dice o que nos otorga los datos o el territorio de donde sacamos los datos, ¿no? Por ejemplo, el territorio puede ser un documento, el territorio puede ser Internet. Internet es un espacio digital. Una persona puede ser un funcionario público, puede ser un experto, puede ser una autoridad, ¿verdad? Pero entonces este segundo significado nos dice es el lugar, o sea, no el instrumento como tal, sino el lugar, ¿verdad? Entonces aquí hay un cambio, ¿no? Entonces pareciera como que no nos ponemos de acuerdo, o la fuente es un instrumento o la fuente es el lugar. Y luego la tercera nos dice es un recurso para extraer datos, ¿no? Entonces es como que, ok, recurso se parece más a instrumento, pero en la primera me dice que el instrumento es solamente para acceder, pero acá en la tercera me dice que es un recurso para extraer, es decir, o sea, para tomarlo y traérmelo para mí, ¿verdad? Para volver este proceso infinito. Y la cuarta dice, es el origen de los datos. Y alguien por ahí de ustedes me dijo esa palabra, me dijo la palabra origen, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, la fuente de información es el origen, ¿sí? De los datos. Porque el origen de los datos a mí me va a permitir conocer el contexto, o sea, de dónde vienen, ¿verdad? Y eso quiere decir que entonces me va a permitir relativizar mejor, ¿verdad? Yo el domingo pasado, que fue el juego del Super Bowl, había una discusión ahí muy álgida entre las personas que estaban a mi alrededor, porque había quienes estaban quejándose de que el foco del juego estaba más puesto en la cantante del momento, ¿verdad? Que en el propio juego o en el propio deporte, que era como la noticia, ¿verdad? Y entonces estaban los que estaban a favor porque decían que pues que al final era más importante la cantante del momento que el juego, ¿no? Y entonces la parte que nos interesa a nosotros para hacer una interpretación primero es el origen, ¿verdad? Entonces yo los observaba, yo decía, ¿quiénes son los que están, o sea, de acuerdo con que el foco esté puesto en la cantante? Y entonces me fijaba en los contextos y yo decía,
Bueno, los que están emitiendo esta opinión son personas a los que no les gusta el deporte, ¿no? O sea, ese deporte en específico, y a los que de alguna manera les gusta esa persona cantante, ¿verdad? Entonces, ahí hay una carga subjetiva, ¿verdad? Entonces, si yo interpreto, o sea, que para la sociedad fue más importante la presencia de la cantante del momento en el juego por encima del juego, entonces lo estoy haciendo correctamente, pero lo estoy haciendo, o sea, desde un contexto en el que he observado los datos desde personas que tienen un desapego al deporte y un apego a la cantante. No sé si me estoy explicando. Sí, Entonces, la parte del origen es importante, ¿sí? ¿Quién me lo está diciendo? ¿De qué contexto me lo está diciendo? ¿Bajo qué perspectiva me lo está diciendo? Para entonces poder yo tomar esa carga y poner la consideración en la interpretación y no hacer interpretaciones equivocadas, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipos de fuentes existen? ¿No? Hay tres tipos de fuentes que son conceptualmente las más importantes. Cuando ustedes revisen en otra tarea que les voy a encargar, ustedes se van a dar cuenta que existen un montón, ¿no? Fuentes documentales, fuentes orales, fuentes indirectas, fuentes directas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conceptualmente o teóricamente nos interesa revisar tres tipos de fuentes informativas. ¿Por qué? Porque estos tres tipos van a tener un impacto, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Del origen de la información. Por una parte, tenemos las fuentes primarias, que son aquellas que nos presentan la información, ¿sí? Nueva y original, una información que no ha sido modificada. ¿Encuentran el error que hay en esta diapositiva? ¿Por qué dice información? ¿Por qué no dice datos nuevos o por qué no dice conocimiento nuevo? Yo no sé. A ver, a ver el resto. Es una pregunta retórica, los estoy desafiando, ¿eh? porque como dice que ya fue reorganizada y modificada, entonces hubo esa debería de haber incluido los datos en el término, se podrá decir, porque como usted dice, se mezcla la información y los datos y no solo se queda en información al momento de extraerla de alguien que ya lo hizo, ¿no? Pero está bien que diga información la diapositiva o debería decir otra palabra. Esa es la parte que no te entendí. Pues yo creo que los dos, ¿no? Información y datos. O sea, fíjense bien, vamos a regresar al concepto. Si una fuente, ¿sí? Me está dando a conocer datos, ¿verdad? A mí, pero me está contando los datos ya estructurados, ¿sí? Y con un significado lógico para esa persona como fuente, entonces ¿esos datos son datos o es información? Pues yo creo que las dos. Ajá. Porque no siempre van a venir estructurados, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo sé que es confuso, pero es importante, o sea, que tengamos claridad de cuándo es cuándo. Y entonces aquí, o sea, en la parte teórica, tampoco está bien manejado. Ahora, les pregunto, ¿yo pudiera haberlo corregido? Sí pudiera, pero no me hubiera servido para la parte de la ejemplificación. Entonces, aquí debiera de decir datos e información nueva y original, porque muchas veces las fuentes nos otorgan información porque nos dan los datos estructurados, pero muchas otras veces no lo hacen. Sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos en periodismo, nosotros recolectamos los datos desestructurados, solamente contestamos preguntas, ¿se acuerdan? ¿Qué preguntas contestamos? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué? Ajá, o sea, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿verdad? Entonces, o sea, no siempre. Entonces, en algunas ocasiones, como dice su compañero, son datos y en algunas otras es información. Pero bueno, lo que nos interesa es el origen. Y el origen de las fuentes primarias siempre va a tratar de datos o de información nueva, ¿sí?
que nadie más ha dicho, que nadie más ha generado, que nadie más ha modificado, ¿verdad? Las fuentes secundarias van a ser entonces aquellas, ¿sí?, que retoman los datos o la información de una fuente primaria y le dan una reorganizada, lo modifican, ¿verdad? Para generar de alguna manera otro significado o un mejor significado. Pero las fuentes terciarias, ¿sí?, lo que van a hacer es emitir un punto de vista, un comentario, ¿sí?, sobre lo que dijeron las otras dos. Y entonces identificarlas se vuelve complicado, porque entonces a nosotros la teoría nos dice que las fuentes primarias va a ser, como dijo por allá su compañero, en los artículos de Redalix, son revistas científicas, libros, cartas, discursos, leyes, documentos oficiales, ¿verdad? Es decir, cuando el dato viene directamente de quien lo generó, ¿verdad? O sea, de la fuente primaria, es decir, de la primera de todas las fuentes. No hay una fuente más importante que esa. Las secundarias, si se fijan, generalmente van a ser fuentes recopilatorias, ¿verdad? Una enciclopedia, una antología, un directorio, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, un artículo científico, ¿no?, que interpreta otras investigaciones. Es decir, yo puedo publicar un artículo ahorita en donde recopile los principales estudios que se han hecho de interpretación de datos en los últimos años. Entonces, eso es una fuente secundaria, porque al final lo que estoy haciendo es retomar una fuente primaria y dar una reestructuración a ello, ¿verdad? Pero entonces en las fuentes terciarias vamos a encontrar artículos de encuestas, comentarios sobre un hecho o documento, listas de lecturas, etcétera. De todas estas que ustedes ven aquí, ¿en dónde creen que estamos los comunicólogos y las comunicólogas? Piensen un poquito en el ejercicio profesional que van a hacer y qué tipo de fuente creen que somos. Creo que en lo general podríamos ser, así como general, la fuente terciaria. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Estamos de acuerdo? Les voy a empezar a preguntar uno cámara por cámara para ver si es cierto que me están poniendo atención o están haciendo otra cosa. Bueno, pues en efecto, somos una fuente terciaria. ¿Por qué? Porque recopilamos los datos de una fuente secundaria. Normalmente lo que hacemos es emitir una opinión, ¿sí?, sobre lo que otras personas están diciendo sobre los datos originales, ¿sí? Los reporteros que hacen géneros objetivos pueden llegar a convertirse en fuentes secundarias siempre y cuando de donde extraen los datos sea una fuente primaria. Miren, vamos a ver unos ejemplos. Y aquí es en donde los voy a ocupar a todos, ¿ok? Entonces, ¿alguien que me quiera leer el número 1? Yo. Adelante. Para su trabajo de investigación cualitativa, María Luisa recurre al libro sobre feminismo de Simone de Beauvoir, una de las principales exponentes en ese tema. Ese enunciado, ¿qué creen que sea? ¿Una fuente primaria, secundaria o terciaria? Primeramente, ¿cuál es la fuente? El libro de Beauvoir. El libro. Ajá. ¿Y es primaria, secundaria o terciaria? La primaria. ¿Por? El libro de Beauvoir es la primaria porque justamente la diapositiva de antes decía que las primarias eran inclusive libros. Ajá. Ajá, libros. Aquí está. Sí, Pero en reconozco la esa parte. secundaria también dice libro, mira. ¿Por qué la de Ok, pero Beauvoir por es ejemplo, primaria? ajá, sí, bueno, será dependiendo, ¿no? De qué obra de Beauvoir, pero por ejemplo, si en la obra que vaya a citar María Luisa son ideas originales de ella, como pues su observación. Correcto. Es como, Entonces, al ser una autora
pionera en ese tipo de investigaciones sobre feminismo, eso convierte a la fuente en una fuente primaria, es decir, estamos leyendo las ideas originales de Simone de Beauvoir. ¿Ok? Número 2, ¿quién me ayuda? Quiero otra voz. Y entre menos hablen, más tarde nos vamos a ir. ¿Ok? Número 2. Bueno, pasemos lista entonces. ¿Quién leyó la primera ahorita? Yo, Estrada. Estrada. ¿Ok? Sí, yo estaba hablando toda la clase. Estrada. La primera. Ángel Javier. ¿Dónde está Ángel Javier? Ah, mira, se salió. A ver. Luis Ángel Bernal. Luis Ángel. No, no nos vamos a ir hasta que Luis Ángel lea la 2. ¿Ok? Luis Ángel Bernal Muñoz. Me dice cuando esté listo para compartirle pantalla. O le pongo falta, ¿verdad? Porque eso quiere decir que se conectó y que no está poniendo atención, está haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces no se conecte. ¿No? ¿No va a leer? Ok, Diana Montserrat, Presente. ¿va a leer Es- una? sí. Perfecto, déjeme le comparto Uy, pantalla. Ok. Puse la respuesta. Bueno, No vamos alcancé a a la ver. Así que, segunda. Segunda, díganos, Montserrat. a ver. En su artículo, Pacheco Rosas reconstruye el derecho a la información de la ciudadanía mexicana al analizar los 10 principales autores de las últimas décadas. Yo diría que la terciaria. ¿Por qué, Montserrat? Espérame. Que reconstruye analizar los 10 principales. Porque es más como un análisis ya de información recabada, bueno, de datos recabados convertidos en información. Y pues ya da como una opinión un poco más, ¿cómo decirlo? ¿Alguien que pueda apagar sus micrófonos porque estoy oyendo todo su mitote? Digerido. Sí, estoy en el taxi, perdón por tanto. Ah, ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí, sí, Entonces no lo sí. apagues, entonces no lo apagues. Ok, entonces dijiste terciaria, ¿verdad? Ajá, sí, Ok, fíjate bien, vamos a ir a la ok. diapositiva. Vuelve a ver Ah, las respuestas. ¿Cuál crees que sería? pues entonces sería secundaria, ¿no? Sería secundaria, porque Ah, entonces un autor está ujú. escribiendo, ¿sí?, un texto basándose en las ideas principales de otros autores, ¿verdad? Entonces, en Ok, este caso, yo no estoy generando nuevos datos, solamente estoy analizando las ideas originales de otros y las estoy de alguna manera compilando, ¿verdad? Entonces, entonces el ahí analizar datos sigue siendo secundaria. sería secundaria. Si yo diera mi opinión sobre eso, entonces Ujú. sería terciaria. ¿Ok? Ok. Pero no estoy Ah. dando mi opinión, solo lo estoy reconstruyendo. Ahí, dile al taxista que ya escuché todos mis mitote. Ok. Ok. Luis David Ibáñez Morales.
Sí, profe. Voy a leer Adelante. Número la 3. tercera. Número 3. Para su tarea sobre viviendas en la región, SAID decide extraer los datos del Censo Nacional del Boletín Oficial que realiza o realizar el INEGI directamente ¿Qué de su realiza? página. Tengo un error de dedo ahí. Ajá. Ah, está bien. Realizar el INEGI y directamente desde su página. Ok, fíjense bien. Aquí hay que leer muy bien el enunciado, ¿sí? Para su tarea sobre viviendas, SAID decide extraer los datos del Censo Nacional del boletín oficial que hizo el INEGI. El boletín estaba directamente en la página del INEGI. La información la sacamos del INEGI. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tipo de fuente revisamos? ¿Cuál es la fuente que Said revisó, Luis David? Voy a optar por la secundaria. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, te voy a hacer una pregunta más atinada. ¿Cuál es la fuente de Said? ¿El censo o el boletín del censo? Ahí voy. Ah, del boletín. Del boletín del censo. Y entonces la teoría que nos dice que es, fíjate bien, vuelve a verlos en pantalla. Mm, ¿Qué es el censo, Luis David? es como la encuesta. Es una encuesta, no es Una como encuesta. una encuesta, es una encuesta, ¿sí? Ajá. Y el boletín del censo, ¿qué es? Terciaria. Pues es un artículo de una encuesta. Entonces, Said no está revisando el censo, está revisando el boletín del censo, es decir, le dio flojera revisar, ¿sí? O sea, todo el instrumento que hicieron, mejor revisó el resumen, ¿verdad? Entonces, Sí. es una fuente terciaria. No está viendo los datos de manera directa, los está viendo a través de un elemento que ya sintetizó, ¿ok? Sí. Siguiente, ¿quién más? Luis Ángel, Luis Fernando. Pues solo quedo yo. Ah, ¿hasta lo queda usted? A ver, échale pues. ¿Se fueron Luego todos? del... No, me refiero a entre Luis Ángel y yo. Ah, a ver. Luego el estrepitoso sismo ocurrió la noche anterior. Mi mamá entró rápidamente a Facebook para saber la escala del temblor. Ok. Luego del estrepitoso sismo, sí saben que tembló aquí, ¿verdad? El lunes. O el Sí. domingo en la noche, ¿no? Sí. Entonces mi mamá entró a Facebook para saber de cuánto fue el temblor. ¿Qué tipo de fuente revisa mi mamá en ese caso? Pues yo estoy entre la secundaria y la tercera, pero la tercera también podría ser porque como lo hizo ahí, le dio flojera revisar directamente la página en donde está Ujú. la detección de los sismos, pero también Facebook se podría agarrar de los datos de los sismos. Ajá. Entonces, es como una interpretación de la información primaria, se podría decir, entonces por eso tengo confusión entre la secundaria y la terciaria. Ok, pero fíjate, si el enunciado no te especifica, ¿sí? Y solo te dice, entró a Facebook, ¿sí? La fuente es terciaria. Tu duda está y tu duda es válida, porque si te fijas en el siguiente enunciado, dice que mi mamá entró al Facebook del Servicio Meteorológico Nacional para conocer la escala. Y eso convierte a la fuente en qué tipo de fuente? En una fuente primaria, porque el Servicio Meteorológico Nacional es el instituto encargado de monitorear y de medir los fenómenos naturales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Están entendiendo? O sea, yo la verdad es que sí siento como que hay muy poca participación, pero lo que me interesa es que esté quedando claro esto. Sí. A mí sí. No más que va a ser mucho rollo, ¿no? Pero sí se podría regresar a la otra diapositiva porque me quedó un poquito de duda en el tema del boletín. Ujú. Porque el boletín ya está transformando los datos brutos del censo. Ajá. Entonces, ¿por qué se saltaría directamente a esa terciaria? Ah, porque entonces aquí lo que nos está diciendo es que
primaria, secundaria y terciaria tiene que ver con el origen de los datos. Entonces, si el origen de los datos es la encuesta, ¿sí? Ujú. Entonces, el boletín de la encuesta, ¿sí? Es una transformación de los datos, ¿sí? Ok. Entonces, de entrada no puede ser primaria, ¿verdad? Ujú. Pero entonces el boletín no está recopilando los datos de la encuesta, solo está seleccionando, ¿sí? Los que considera más importantes y te los da a conocer. La encuesta, Ok. la Ujú. encuesta entrevista a más de 1 millón de mexicanos, pero el boletín Sí. solo te presenta los 3 mejores resultados. Entonces, es Ah, una fuente terciaria, porque la fuente primaria sería revisar la encuesta, ujú. no el boletín de la encuesta. ¿Me explico? Sí, queda perfecto, Entonces, gracias. fuera secundaria si yo compilara los resultados y te los mostrara en una lista, pero no lo estoy haciendo, solamente te estoy dando una nota, o sea, de lo que considero que fue lo más importante, ¿verdad? Entonces, Ujú. el INEGI pone a tu disposición las 3 cosas. Cuando tú entras al INEGI, tú puedes checar las tres Sí, cosas. La base de sí. datos, o sea, puedes checar el listado y puedes checar el boletín y eso va a depender un poco de tu prisa. Pero está bien, son Ujú. dudas muy válidas, ¿no? Porque al final, o sea, lo importante es que sepamos hacer esto porque a la hora que empecemos a trabajar con la extracción de datos van a tener que tener claro de dónde vienen. Ahora, esta parece que hace ratito con un dedazo se me reveló, pero entonces la última dice, la presidenta municipal narra al reportero las experiencias de comerciantes y restauranteros durante la celebración del Año Nuevo Chino. En este caso, la fuente informativa es la presidenta. Ella es la que me está dando los datos. ¿Qué tipo de fuente es? Secundaria. Es secundaria, ¿no? Pero es secundaria y es importante que sepamos por qué. Porque aunque la presidenta es la máxima autoridad del municipio, ella me está dando datos que los comerciantes y los restauranteros le dieron como una fuente primaria, ¿verdad? Entonces, va a ser esta entrevista donde la presidenta nos dice, sí, los comerciantes quedaron muy felices, vendieron el 90% de los productos, los restauranteros igual, hablaron de venir, ¿no? Entonces nos está dando un panorama general, pero sobre la realidad de otra fuente, que es el sector comercial y restaurantero. ¿Dudas sobre esta tabla? No. ¿No? ¿Seguros? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Número 1. Una base de datos del INEGI sobre la percepción de la ciudadanía en relación con la violencia en nuestro país. ¿Qué tipo de fuente sería? Primaria. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Sí. Primaria. Sí. Una base de datos, no el boletín de una base de datos. ¿Ok? Un reporte oficial que arroja los hallazgos principales de la percepción ciudadana de seguridad elaborado por el INEGI, entonces sería una fuente Secundaria. secundaria. ¿Ok? Un reporte oficial. ¿Ok? No el boletín, para que no se confunda el que tuvo dudas ahorita. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un reporte oficial y un boletín? ¿Que el reporte oficial es un resumen? Ah, no. Sí, el reporte Ajá. oficial son Es todos los un datos, ahora sí que ya recopilatorio, procesados. ajá. Ajá. Y el boletín ya es como un resumen de lo más importante. Es una nota. Acuérdense que el Ujú. boletín es una nota, ¿verdad? Es una nota periodística, ¿sí? Escrita en lenguaje institucional para darle a conocer algo a los medios y a la ciudadanía, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, un conductor del podcast del momento haciendo comentarios sobre las elecciones federales para que su público se informe y genere conocimiento sobre esto. ¿Qué tipo de fuente es? Secundaria. Una persona haciendo comentarios, terciaria. Ojo, un conductor haciendo comentarios sobre las elecciones es una fuente terciaria, porque la fuente primaria, ¿quién es la fuente primaria para hablar de elecciones?
¿Tiene? El INE. El INE. ¿Sí? ¿Y por qué no es secundaria? Mm, Porque esa es el conductor. Porque no está recopilando nada, está emitiendo un comentarios comentario. subjetivos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos al conductor del podcast hablar bien o mal de un candidato o un partido político, necesitamos primero entender de qué contexto vienen esas opiniones antes de salir a votar por quien nos dijo que votáramos, ¿ok? Ahora, una tiktokera dando los pormenores del show de medio tiempo del Super Bowl 2024. ¿Qué tipo de fuente es? Secundaria. Terciaria. Es terciaria. ¿Por qué es terciaria? Porque está emitiendo, bueno, está dando a conocer ya muy aparte, ya tiene pues los datos y ya se generó pues la información. Entonces nada más lo Ajá. está dando a conocer por medio La pues del TikTok. tiktokera, ¿sí? Obtuvo los datos, ¿sí? De otro canal que ya generó los datos o que ya generó información sobre eso y nos está dando los pormenores. ¿Quién sería la fuente primaria en ese ejemplo? ¿Cuál es la fuente primaria de los datos? No sé, como el broadcast de la NFL. El show, o sea, el show. El show es el que nos está dando los pormenores de qué es lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, ver el show es fuente primaria, ¿sí? Ver la transmisión del show es una fuente secundaria, porque entonces no sabemos si una televisora u otra tuvo diferentes camareos, tuvo diferentes cercanías, empezó más tarde, empezó después, y entonces la persona que hace comentarios sobre eso, basado en las otras dos, es una fuente terciaria, ¿sí? La fuente primaria es el show. ¿Quién me cuenta a mí cómo estuvo el show? Si yo lo vi y no me gustó y estuvo bien aburrido, dice la gente, ¿no? ¿Les gustó el show, por cierto? Dio mucho que desear. Pues es que no es de su edad. Eso lo puedo Ajá, sí. comprobar generacionalmente, ¿verdad? Pero yo regresé a la Sí. prepa, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del contexto, ¿no? Entonces, a mí me gustó porque tengo un contexto, o sea, en el que conozco al artista, conozco el tipo de música, conozco muchas de las cosas que hizo y muchas de las personas invitadas que tuvo. Y a ustedes no, porque en el contexto que ustedes crecieron, tienen otras afinidades musicales. Y eso también es algo que se debe de entender, porque entonces un conductor de un podcast que hable mal del show del medio tiempo a sus escasos 20 años, pues me deja a mí claro que de su contexto viene esa interpretación, ¿verdad? Entonces le doy poco valor o sentido yo que casi tengo 40. ¿Me explico? Sí. Entonces, una nota informativa en el periódico sobre la manifestación ocurrida la tarde de ayer en las instalaciones del Palacio de Gobierno. ¿Qué tipo de fuente es? Ojo, porque aquí hay truco. ¿Qué tipo de fuente es? Una nota informativa. Secundaria. ¿Por? O sea, sí, pero quiero que Porque me digas el por qué. sí, porque básicamente, ok, la fuente primaria sería la manifestación. Ajá. Entonces, ya al momento de pasarlo a una nota, pues está procesando los datos que se dieron, que sucedieron en la manifestación. Y pues como no se emite un comentario o sí, no se emite Eso. ningún comentario. ¿Por qué el reportero es secundario cuando la tiktokera y el conductor del podcast son terciarios? Porque el Porque, reportero está haciendo uso de un formato de género periodístico objetivo. Si el reportero usa una nota informativa, queda claro que esa pieza noticiosa va a ser objetiva. Pero si el reportero utiliza una columna de opinión, que es un género periodístico subjetivo, entonces la fuente va a pasar a ser terciaria. La misma persona se puede convertir, ¿sí?, en fuente secundaria o terciaria dependiendo del origen de sus datos. Si los datos que nos ofrece vienen de su opinión,
entonces es terciario. Pero si viene desde la crudeza de los datos primarios para darles estructura y generar una nota en el periódico, entonces es secundario. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, último ejemplo, la lectura de Armand Matelar sobre las sociedades de la información y el libro de Marshall McLuhan sobre la denominada aldea global. Dos teóricos y dos teorías que ustedes deberán de conocer a la perfección cuando se gradúen, y si no, cuestionemos a la UABC su título. ¿Qué tipo de fuentes son? Primarios. Primarias, porque son los autores originales de esas teorías comunicativas. Gracias a la teoría de Armand Matelar, seguimos ahora haciendo investigación, ¿sí?, sobre información, y muchos de los tiktokeros y tiktokeras que ustedes escuchan recurren a Matelar sin siquiera conocerlo, porque son tan ignorantes que ni siquiera saben lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? Es confuso, yo sé que es confuso, pero sirve para que vayamos despertando la parte de comprender esta diferenciación, ¿ok? ¿Puedo avanzar? Sí. Bien, entonces pasamos así a la parte final de nuestro cometido en esta clase. Entonces, cuando nosotros hemos revisado la diferencia entre primaria, secundaria y terciaria, aquí hay una pregunta interesante que hacerse, ¿no? Y es la parte de cuáles son las mejores fuentes informativas, ¿verdad? De acuerdo con su objetivo, de acuerdo con su fin, de acuerdo con el impacto o el valor que éstas puedan llegar a tener. La pregunta es interesante porque de entrada su nombre alude a una numeración, la primera, la segunda y la tercera. Y nosotros estamos acostumbrados a que la primera es más importante y luego le sigue la segunda y luego le sigue la tercera, porque así es nuestro sistema numérico. Y entonces las fuentes, ¿sí?, van a ser importantes en el orden que ustedes ven: primarias, secundarias y terciarias, cuando nosotros estamos hablando de la credibilidad de los datos y cuando estamos hablando de la precisión. Es decir, una información generada, ¿sí?, con base en datos primarios va a ser muchísimo más verosímil que la que fue creada con datos secundarios o terciarios. Y por eso les pongo una escala en pantalla, para que vean qué tanto baja la calidad de credibilidad cuando ustedes recurren al boletín de la encuesta y no a la encuesta. Y lo mismo sucede con la precisión, ¿verdad? Los reporteros, al final del día, siempre trabajamos con frases imprecisas, ¿no? Decimos, poco más de 1000 personas acudieron a... Y yo a veces le preguntaba a un editor, ¿por qué decimos poco más? ¿Por qué no podemos decir 1213 fueron? Y entonces me dice, ¿por qué no? Porque nunca sabemos cuántas fueron en realidad, porque es imposible ir a la explanada y contar uno por uno cuántas personas asistieron al concierto. Entonces hay otro tipo de ejercicios de observación. Entonces cuando yo me paro y digo, poco más de 2000 personas se dieron cita en la Plaza Monumental para el concierto de, no sé, ¿quién estuvo en un concierto hace poco en Tijuana? No sé. Pero bueno, pónganle el artista que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo eso, pues hay una imprecisión, porque no puedo saber yo como público cuántos hubo exactamente, ¿verdad? O sea, es imposible. Pero sí hay otras formas de generar esos datos, ¿verdad? O sea, sí hay otras formas de alcanzar esa precisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de credibilidad y precisión, siempre va a ser mejor recurrir a las fuentes primarias. Pero entonces, esto no siempre va a ser así. Y esto es importante porque cuando yo les pregunté en dónde creen que los comunicólogos estábamos, ¿sí?, estamos principalmente como fuente terciaria. ¿Y cómo es que uno pretende, o sea, vivir de esto si al final uno siempre va a ser una fuente de información terciaria, ¿verdad? O sea, no me puedo convertir en fuente primaria. Es una pregunta interesante, porque entonces aquí lo que va a pasar es que las fuentes terciarias van a ser más efectivas cuando se trata de darle claridad a los datos y de ofrecer mayor oportunidad de discernimiento. ¿Qué quiere decir esto?
que una persona que acude a las fuentes primarias, si no tiene las herramientas intelectuales suficientes para descifrar el significado del contenido, entonces poca claridad va a tener para saber de qué le están hablando. Pero en cambio, cuando esa persona escucha al conductor del podcast del momento hablar sobre eso con un lenguaje más fluido, más mortal, más sencillo, menos científico, eso quizás pueda darle claridad, ¿sí?, a las personas, a las audiencias. Y eso en comunicación nosotros lo llamamos la divulgación, ¿no? Un ejercicio de divulgación científica. Tomar las fuentes primarias, interpretarlas y convertirlas en una fuente que, aunque sea terciaria y le reste credibilidad y precisión, le otorguen mayor claridad y oportunidad de discernimiento a las audiencias para conocer, ¿sí?, información y generar conocimiento sobre cosas que no conocen, sobre expertices que no manejan y sobre realidades que están más allá de su alcance, pero que con este tipo de ejercicio divulgativo lo podemos poner al alcance de todos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en esta unidad de aprendizaje. Tomar, extraer datos de fuentes primarias y convertirlos en fuentes secundarias y terciarias para poner al alcance de la sociedad números, cálculos, porcentajes, realidades, líneas históricas, bases de datos y un sinfín de recursos comunicativos que cualquier persona podría ver y podría aburrirse, podría perderse o incluso hasta podría, o sea, nunca encuentro la palabra en español, pero es como generar un misunderstanding, ¿verdad? Un malentendido, vaya, eso sería. Entonces, incluso puede tergiversar la información y generar un malentendido. Esa es la labor que tenemos nosotros, ¿verdad? O sea, interpretar todo eso para generar productos sencillos, productos comunicativos fáciles de digerir y fáciles de generar conocimiento, que es lo que yo les comentaba en la clase anterior, ¿no? Cuando sucedió la pandemia del COVID, no recuerdo si lo hice con ustedes, recuerden también que tengo 5 grupos y a veces me confundo, pero cuando se desató la pandemia por el COVID, eso sucedió efectivamente, ¿no? O sea, era tanta la información y tantas las estadísticas, y luego la Organización Mundial de la Salud nos recomendaba leer el manual, pero era algo que nadie iba a hacer, y sobre todo alguien que no tiene conexión a Internet, que lo que hicieron los medios de comunicación como fuentes terciarias fue empezar a generar productos comunicativos sencillos, ¿verdad? Productos comunicativos como infografías, que en una sola imagen nos enseñaban cómo lavarnos las manos, nos empezaron a generar videos cortos para subir como historias de Facebook, de Instagram, para darnos de alguna manera la idea, el resumen, ¿no? O sea, los comentarios de qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues también para hacernos una recopilación en un minuto de lo que el presidente decía todos los días, cada 3 horas, ¿verdad? Porque también se volvía tedioso estar sintonizando todos los días noticias para saber qué es lo que ocurría en la actualidad, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que hacemos, eso es un poco lo que hay que aprender hoy. Les pido por favor que revisen Blackboard, por ahí les dejé algunas actividades para esta semana. Y a partir de este momento nos vemos. Yo creo que, si mal no me equivoco, nos podemos ver el próximo jueves, ¿ok? Sí. O sea, No no el pasado mañana, el martes, próximo. el jueves, no, ajá, hasta la otra semana. Esta semana Va. ustedes van a desahogar la carpeta que ya les subí ahí, y la carpeta para la próxima semana va a ser vamos a trabajar con una aplicación que se llama Tabula. ¿Alguien la conoce? Yo no. Tabula, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir, o sea, lo que sí les voy a pedir, o sea, solo como, de todas maneras en las instrucciones de la actividad se los voy a poner, pero se los voy adelantando. Vamos a trabajar con una aplicación que se tiene que descargar, que se llama Tabula. Es una aplicación que sirve para extraer datos de documentos que vienen en PDF. Ustedes, hay versiones de PDF que no son manipulables, que están puestos como imagen, pero esta aplicación que vamos a usar nos permite extraer, ¿sí? Para poder trabajar con esa información
y ahorrarnos muchísimo tiempo en volver a capturar. Entonces, hay que descargar algo sencillo para su computadora, y empezar a trabajar con él. Yo les voy a subir un instructivo, ¿sí? Con una periodista de datos que trabaja para la Universidad de Texas, con la que he estado tomando algunos cursos, y les voy a poner un video corto para que aprendan eso, y eso lo vamos a hacer la semana que sigue. Entonces, no nos vamos a ver el martes porque vamos a trabajar a la inversa. Van a llegar el jueves ya con una visión previa de lo que es Tabula y de cómo, y ya descargado y demás para poder trabajar con él, ¿ok? Y entonces aquí me van a ver trabajando, ¿sí? Y ustedes a la par en su computadora van a poder irle moviendo. Para todos aquellos que se conectan desde un teléfono, si quieren enriquecer, o sea, su experiencia, yo les recomiendo que trabajen con una laptop y que no vayan en el taxi, para que a la hora que el en vivo esté pasando, ustedes puedan ir moviendo eso. Si no pueden, volvemos a hacer el mismo ejercicio. Grabo la clase, la subo y ustedes entonces ven el video de la maestra de Texas y mi video para que puedan hacer la práctica. ¿Ok? Entendido. Muy bien. Pues entonces nos vemos. Ah, dígame, Luis David. Sí, primero que nada, pues es mi primera clase con usted. Ah, Entonces, ajá. sí, para la siguiente sesión, ¿será en presencial o virtual todo el tiempo? Todo va a ser virtual, David, todo, Sí, porque yo estoy en Mexicali, ajá, entonces te explico rápidamente. Yo estoy en Mexicali, soy profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas, doy esta asignatura acá y la estoy dando de manera virtual, asincrónica con ustedes. sí. Todas las sesiones van a ser virtuales, pero no siempre vamos a tener, Luis David. Va a haber semanas en que no vamos a tener. O sea, la prioridad para trabajar tu materia tiene que ser asincrónica, es decir, que tú revises Blackboard y vayas trabajando semana por semana. Yo los voy a estar citando de manera en vivo, con live, ¿sí? Para quienes estén interesados en, de alguna manera, aprender sobre las diferentes aplicaciones que vamos a ir trabajando. No estás obligado a entrar, porque yo entiendo que tienen un horario difícil para conectarse a internet y todos los traslados, y ya me quedó claro, no importa, pero cada que yo tenga una clase voy a grabar y la voy a colgar a Blackboard para que si tú no estuviste la puedas ver Sí, y tengas la misma oportunidad que todos. Ajá. sí, muchas gracias. No, de nada. Entonces nos vemos la próxima semana. Les encargo checar Blackboard y que tengan bonito fin. Sí, profe, gracias. Ok, bye bye. Igualmente, profe, buenas noches. Hasta luego, bye bye. Dice, si quieres finalizar. No, sí, sí, sí.